a Hora del Medio. Iniciamos la segunda hora de programa de este proyecto comunicacional del Lectu Joven, y uno de los temas que nos impactó esta semana tiene que ver con el fallecimiento de una militante feminista y académica muy importante en lo que es de los derechos de las mujeres a nivel mundial, y es que el 28 de julio falleció Diana Russell. Esta es la noticia que nos va a presentar Victoria Costamaña. La histórica feminista Diana Russell falleció el 28 de julio en Oakland, California, a los 81 años, a causa de una insuficiencia respiratoria. Nacida en la ciudad del Cabo en 1938, Russell era una activista y escritora feminista que dedicó su vida a luchar contra la violencia de género. Durante más de 40 años investigó sobre violación, incesto, femicidio y las relaciones entre la pornografía y la violencia sexual en Estados Unidos, convirtiéndose en una autoridad en el tema en el ámbito internacional. Durante su carrera investigó el femicidio y la violencia sexual contra mujeres y niñas, y escribió numerosos libros y artículos sobre la violación, incluyendo la producida dentro del matrimonio, femicidio, incesto, asesinatos misóginos contra las mujeres y pornografía. Así es, estábamos conociendo esta triste noticia, pero para poder charlar y divulgar un poco más lo que significó la vida de Diana en todo el movimiento feminista, estamos en comunicación con Mabel Busaniche, que es una prestigiosa educadora popular, magíster en estudios de género y activista feminista de nuestra provincia, a quien queremos muchísimo. Muchísimas gracias, Mabel, por la entrevista. ¿Cómo te va? Gracias, ¿cómo te va, Belén? Muy bien. Creo que ya estuve con el lecturón en algunas oportunidades, ¿sí? Sí. Son muy amorosas y están en búsqueda, y eso es lo importante. Más que nunca hay que buscar, leer, informarse, más que nunca. Más que nunca. Y buscar nuevos caminos, evidentemente. Este tema del fallecimiento de Diana, pone en foco un poco lo que fue su búsqueda, su lucha a nivel mundial, y el significado femicidio aparece dentro de lo que se considera fue la responsable del uso de este término. ¿Qué nos podés contar sobre ella? Mira, yo quisiera hacer un poquito de historia en qué momento ella aparece, ¿no? Y en qué momento estas cuestiones tomaron notoriedad. Es decir, Diana era una persona que había trabajado ya en contra del apartheid, ella es sudafricana, y con su hermano se había dedicado mucho a militar, incluso tuvo ciertos momentos de clandestinidad, sin llegar a las armas, en función de la defensa, diríamos, de su raza negra, ¿no? Pero tuvo la posibilidad, diríamos, de poder ir a Inglaterra a estudiar. Ella tenía una mamá muy apoderada, diríamos, que le posibilitaba, no todo el mundo en aquella época del 70 podía irse a estudiar a otro lado, y entonces allí ella como que une el movimiento anti-apartheid que había vivido, junto con ciertas cosas de lectura feminista que hay que recordar, y es bueno saber, porque siempre pensamos que el feminismo del comienzo del 20 o del 19 está ubicado en Europa. En Estados Unidos ha habido mucho activismo en esa época, pero es decir, hay poco rescate, porque en general hemos tenido poco cariño a todo lo que salía de Estados Unidos. La Argentina es muchísimo más heredera, diríamos, de las cuestiones europeas que los de Estados Unidos, ¿viste? Que los yanquis, que los imperialismos y todo, nos hace distanciar un poco, o nos hacía distanciar un poco, de ciertas cosas muy importantes que pasaban en Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente, Mabel. Me parece que es un recorrido y una reflexión interesante. Claro, porque en Estados Unidos ella es que tiene la posibilidad de estudiar. Primero hay que ubicar, como te decía al principio, la cuestión histórica. En el 75 se hace la primera conferencia internacional por las mujeres, ni hablaban de los derechos. ¿Por qué? Porque
en las mismas organizaciones internacionales que habían empezado a trabajar los procesos de desarrollo, veían que los países del tercer mundo, África, Asia y América, y fundamentalmente América Latina y el Caribe, no existían las mujeres en los números de investigación, ¿me entendés? No sabían cómo aportaban, no sabían, estaba negado de que las mujeres podíamos estar aportando al desarrollo. Y gracias a que en Naciones Unidas había 2 feministas, es que les hizo ver que no era un análisis y una investigación totalmente fragmentada, sesgada, porque faltaba más de la mitad de la población. Y que lo que hacían las mujeres, fundamentalmente en el mundo andino, que se daba con mucha fuerza y se sigue dando en algunos sectores, las que cargaban el agua 30, 50 cuadras para la alimentación diaria, eran las mujeres, y eso no lo tenían presente. Es decir, todo lo que era trabajo doméstico, como ahora que todavía falta, cómo las mujeres aportábamos a esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 75, que es la primera conferencia de las mujeres, se dan una década para estudiar toda la problemática de las mujeres. Teóricamente se empieza con la mujer, después se dan cuenta, se dan cuenta aquellos estudiosos que no hay un solo tipo de mujer, sino que son las mujeres, y después ya en el 90 llegamos al género. Ese es el proceso. A Diana hay que ubicarla en el 76, cuando hacía un año nada más que había surgido esta conferencia, que fue muy buena. Es decir, todas las leyes y las convenciones y demás se dan a partir de estas 3 conferencias que las establecen las décadas, que han sido sumamente importantes, porque es las que, diríamos, le dan no solamente contenido a los fundamentos de las leyes que fuimos teniendo como derechos posteriormente, sino que también hay investigaciones que ya nadie puede decir, pucha, esas cosas de mujeres, están locas, esas cosas no existen. O sea, investigar dentro de las convenciones internacionales con gente que ve que la realidad es esta, era muy difícil, diríamos, mandarnos a la cocina, ¿no? Sí, totalmente. Entonces Diana lo que hace es estudiar en Estados Unidos y se dedica al estudio, diríamos, de la mujer, hasta donde se había llegado, que había algunos estudios, y fundamentalmente, dado lo que ella había vivido en el anti-apartheid, era por qué morían las mujeres, por qué se las mataba tan cruentamente como a los negros, que tenía que haber algún tipo de diferencia entre, diríamos, el fin era lo mismo, que desaparezca la persona, pero que había características de odio, diríamos, hacia las mujeres, o a las mujeres que mataban, que ella se dedicó a estudiar. O sea que podemos decir que es junto con su equipito, nunca trabajaba sola, ella siempre tenía un equipo también de mujeres con las cuales discutía, trabajaba y demás, y entonces le pone a eso de las muertes de las mujeres, le pone femicide, sin desarrollar mucho que era el femicide, pero sí lo que hace es impulsar en el año 76 el primer Tribunal Internacional contra la violencia de las mujeres. Ella se atreve, dado la posibilidad, diríamos, la conferencia internacional grande lo que hace es poner pistas, ejes de trabajo. Una era la violencia, y entonces ella dice en el 76, hagamos un gran tribunal que sea mundial, donde las mujeres del mundo vengan y nos digan por qué les pegan, por qué las maltratan, por qué las torturan, por qué toda esta cuestión. Y lo hace. Yo recuerdo haber estado en Perú, en aquella época que vivía, y nos llamó poderosamente la atención, porque
la cuestión de las mujeres empieza, como ya sabemos, antes en América Latina. Acá empieza después de la apertura democrática, porque durante la dictadura no se podía hacer nada. Pero llamaba la atención el por qué esa cosa de mostrar diferentes testimonios. Y así fue. Eso no figura en ningún lado. Ese tribunal se dio en Viena. En Viena fueron, pagadas por supuesto, hindúes, africanas, mujeres de Latinoamérica, ¿eh? Sí, todo el mundo andino y el Caribe estaba representado, asiáticas, es decir, todas de distintas clases sociales incluso, estuvieron 3 días escuchando testimonios. A partir de esos testimonios, que son 2 días de escuchar angustias y pesares, y te digo, de todas las clases sociales, que eso es lo que ella quería demostrar, que no solamente a las pobres diríamos, las torturaban o las raleaban o las violaban, sino que a todas, no había diferencia de clase. Sale en esa oportunidad, por ella, después de eso, un primer intento de definición de lo que es el femicide, que después le va a llamar feminicidio, que tiene una diferencia con femicidio, después lo vemos, que decía así: la violencia contra las mujeres es un mecanismo de control, sujeción, opresión, castigo y agresión que domina y que a su vez genera poder para los hombres. Yo te diría que esa sigue siendo tan vigente como antes, esa definición. Esa definición es como la matriz, después se le fue agregando otras cuestiones, pero sigue siendo eso, la violencia contra las mujeres. Ese equipo que ella coordinaba llegó a esa definición y la lee a esa definición en ese tribunal. Y es a partir de eso que es que se empieza, ella dice, el femicidio es un feminicidio, después traducido al castellano, porque el feminicidio es distinto al femicidio. El feminicidio tiene la relación con, hagamos primero que están las chicas, femicidio. Femicidio es una muerte por misoginia, por odio hacia la mujer, ¿sí? Sí. El femicida hace eso. El feminicidio es aparte del femicidio, por supuesto está incluido, es la falta de políticas del Estado como responsable de las muertes de esas mujeres. ¿Me explico? Hay un plus. Sí, en ese sentido, Clara, ¿sí? te quiere preguntar esto, Mabel. Dale, ¿cómo no? ¿Qué tiene Yo que empiezo hacer? a hablar y no termino, perdonen, chicas. No, por tiene favor. Que ser un diálogo. No te queríamos interrumpir porque esto es necesario para la comunidad, Mabel, porque muchas veces no se piensan los medios de comunicación el mensaje que buscan llevar las feministas, y nosotros queremos visibilizar que la lucha de muchas mujeres en diferentes momentos de la historia nos trajo a este momento, que hoy transita todo el movimiento y toda la sociedad pensando en cómo cambiar. Clara quiere consultarte justo sobre este tema que planteabas. Bueno. ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer la sociedad respecto a este tema? Qué pregunta amplia, y que lo estamos tratando de hacer hace 30 años y más que nunca nos siguen matando. Es tremendo, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Evidentemente tener más posibilidades y búsquedas, que las hay, o sea, en Santa Fe las hay, en Argentina también las hay, nunca alcanza, pero sí me parece que el movimiento feminista tiene que hacer un esfuerzo por mostrar más evidencia fuera de lo que es lo que puede hacer el Estado por la mujer, ¿me entendés? Teléfonos hay, perimetral hay todas esas cosas que fuimos viendo como necesarias,
mal o bien, te diría. Hay que aceitarlo mucho, más en época de pandemia que viene recontra mal, porque eso de estar en casa con el agresor, ya sabemos lo que pasa. O sea, eso tendría que haberse evitado de otra forma, o buscar formas diferentes. A mí me parece que, más allá de los infestólogos, que me parece que están haciendo una tarea fantástica, tendría que haber 2 o 3 feministas que hubieran podido ayudar a dar pistas en lo cotidiano de quédate en tu casa sobre esto. Porque evidentemente vos no podés convivir con un agresor, pero se convive porque no hay otra salida. Y así están apareciendo las muertes, cada vez más. Es absolutamente imposible creer en la aceleración de las muertes aquí en Argentina. Es tremendo, es Mabel, tremendo. sobre Sí. ese tema, Guillermina y Vicky te quieren hacer una consulta. Dale. ¿Por qué sigue habiendo tantos femicidios? ¿Por qué sigue habiendo tantos femicidios? Y precisamente por eso, porque me parece que estamos en un momento donde el vivir junto al agresor no va, ¿me entendés? No va. No podés estar viviendo con alguien que te insulta, no podés seguir viviendo con alguien que te desprecia, que te dice cosas. Hay que tomar distancia, pero no se puede tomar distancia porque todo el mundo tiene que estar en la misma casa. ¿Me explico? Es complicado esto. Yo tampoco tengo la solución, pero creo que si hubiera podido que un equipo de gente dar algunas líneas concretas, no solamente de llamar telefónicamente. Creo que ha crecido esto. Antes no estaba los teléfonos a llamar, no estaba el telefonito, el celular. Eso es importantísimo, porque las mujeres generalmente todas, y por supuesto de los distintos territorios, todo el mundo anda con su telefonito. Entonces, escaparse un poquitito del agresor y decir, salir en algún momento y llamar por teléfono a un celular pidiendo auxilio, eso creo que ha sido un gran acierto, ¿me entendés? Nos ayuda a tener más propuestas de urgencia, pero no alcanza porque lo que pasa es que la cultura machista patriarcal está instalada y esto lleva su tiempo. Culturalmente hay que trabajar mucho, chicas, mucho. Y por eso me refería a que hay que cambiar también de estrategias y que tiene que venir de ustedes las estrategias, de las jóvenes, tiene que venir de ustedes, de ver cómo cuando podamos salir un poco más o cuando estén ustedes con posibilidad de salir, de qué forma llaman la atención que estos son casos que hay que atenderlo, no dejarlo solo al Estado, porque el Estado solo no puede, ya está demostrado que no puede, hay que exigirle más, evidentemente, porque tiene gente que puede pensar en otras estrategias, pero no alcanza. Nosotras, fíjate que hicimos acá el memorial en Almirante Brown, con una parte que es pedagógica para trabajar, y ahora le vamos a poner un violentómetro, ¿viste? Vamos a hacer una gran placa grande ahí mismo para que se estudie cómo son los grados de violencia y que se analice junto con las losetas que hay, que muestran las grandes preguntas sobre, que te des cuenta, sobre todo en noviazgos violentos, qué está pasando con el chico que tenés al lado, ¿no? Claro. Pero hay que seguir pensando en qué... y fíjate, hay una buena propuesta de una concejala que se llama Mondino, de poner carteles en las plazas, de poner carteles en distintos lugares públicos. Hay que hacer eso, hay que llenar la ciudad de carteles, de pintadas, de propuestas. Hay que llenar la ciudad. Mabel, en sí, cuarentena sí. surgieron otros modos y Emi quería consultarte si eso suma, y creo que tiene que ver con las juventudes y las redes sociales. Claro. Sí, por ejemplo en TikTok, que es una red social, muchas chicas hacen avisos sobre estas redes o hacen videos para que otras mujeres que sufren de maltrato puedan, o están en riesgo, puedan
puedan también demostrarlo cuando no tienen acceso tal vez a hacerlo por otro medio, por ejemplo de la justicia, y Claro. obtener ayuda. ¿Vos pensás que esto suma? Sí, claro que suma, claro que suma. Todo suma, todo lo que es ayudar, colaborar, estar con la compañera que le está pasando algo suma. No hay que tener miedo, todo lo que hagas lo tenés que hacer, diríamos, con cierta estrategia, no ir a decirle al golpeador, che, mira que te la va a pagar, No, Claro. hay que buscar estrategias operativas, diríamos, que realmente resulten. Y sobre todo acompañar a la compañera, chicas, esto es importantísimo. Mabel, te vamos a cambiar un segundito de tema, pero que también tiene que ver con la lucha del feminismo, porque las infancias también son vulnerables y muchas veces el Totalmente. feminismo fue el aporte necesario para que las infancias ganen derechos. Y Victoria vino a plantear una información que las últimas semanas lamentablemente nos causó un impacto muy serio, teniendo en cuenta que nosotros aspiramos a un Estado que se aleje de la Iglesia en torno a la toma de algunas decisiones, y ella te quiere consultar sobre este tema. Bueno, ya dijo Neni que probablemente te hayas enterado que la Secretaría de la Niñez apoyó a una iglesia con denuncias de abuso sexual. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? ¿Pensás que la iglesia como institución está inmunizada en delitos de violencia machista o abuso sexual? No, en absoluto. Me parece que incluso la reacción de algunos de algunos personajes importantes y demás, que eso no puede ser, lo comparto totalmente. Es una locura eso. Es una locura. Además, la institución en su historia, a nuestro ocultamiento, encuentran un pedofilio y lo mandan a otro lado. Es decir, está lleno de esos casos. Entonces, ¿qué le vas a dar a la iglesia? ¿Qué te vas a coordinar con la iglesia si esa es la institución? Yo hablo de la institución, No me gusta la cuestión de poner la cosa cristiana, incluso católica, porque hay muchos fieles y mucha gente que sigue creyendo, y me parece bien que uno crea en lo que tiene que creer. Pero en esa institución que dice representar, no creo. Y me parece que no debe ser y no va a ser, ¿viste? No continuó, diríamos, yo la hubiera, a la ministra le hubiera dado una sanción, o le hubiera dicho que se vaya. No se le puede, a esta altura de la vida no podemos estar haciendo esas cosas. Es tremendo teniendo en cuenta toda la lucha y el contexto del que emerge esta propuesta de Patricia Chalvo, pero lo ponemos en foco, Mabel, porque te conocemos y además porque trabajamos con infancias y juventudes y no podemos permitir que esto no se reflexione, ¿no? Claro. Me parece que se vio vulnerado totalmente el tema de los derechos de la infancia y bueno, nada, queríamos conocer cuál era tu opinión sobre el tema. Mira, ya Diana Russell también trabajaba por esta cuestión, sobre todo por las problemáticas de incesto, ¿no? Ella tuvo también un gran desarrollo en ese tema. Tuvo una organización que se llamaba Mujeres Unidas, recuerdo, que tenían un programa de televisión. O sea, cuando trabajás violencia la tenés que trabajar en todos los aspectos, y más, como vos decís, en la niñez y la adolescencia. Pero también las chicas tienen que estar leyendo más, informándose más, estudiando más y dando propuestas. Yo creo que viene por ahí la cuestión de la originalidad, para llamar la atención, para ayudar a los varones desde jóvenes a replantearse su machismo o su micromachismo. Y también yo confío mucho a esta funcionaria, ¿no, Mabel? Porque es mujer y sin embargo hay cosas que no... Sí, por supuesto, no, claro, evidentemente que hay funcionarias que no son feministas. Una feminista no se le hubiera ocurrido nunca una cosa como esa. Pero bueno, viste, hay de todo, y evidentemente el poder de la institución seguirá siendo muy grande.
Creo que el Papa tiene buenas intenciones, pero que no llega a determinar cosas, porque esto seguramente que es de Francisco, que quiere cambiar las cosas, pero no va. Quizás después de la pandemia, quizás yo no lo voy a ver, quizás después de la pandemia que se va construyendo una nueva civilización, esa institución ojalá alguna vez desaparezca y puedan realmente aquellos cristianos como soy yo poder decir basta de que haya una institución que represente el mensaje de Jesús. Jesús no quiso formar ninguna iglesia, fueron los hombres y fue el siglo III que un rey las cooptó. No tiene que, y menos la iglesia, la institución Estado, menos. Eso tendría que ir desapareciendo. Pero bueno, eso es la utopía de las utopías, pero déjenmela decir que es mi deseo. Por supuesto, una mujer de fe, una feminista intachable, a quien queremos mucho. Mabel, te agradecemos el contacto con la hora del medio, la claridad, las palabras, y seguimos en acción para poder contribuir con nuestro granito de arena desde la comunicación hecha con nuestras juventudes. Está bien, muy bien, chicos, sigan trabajando y creen, es la época de las chiques, es la época de ellas. Bueno, gracias Belén, un beso a todas, a las 4 y a todas las otras que forman el lecturón. Gracias, Mabel. Un beso grande. Corazón. Gracias. Chao. A mí me parece que ustedes de la comunicación realmente sirven como un despertador a la conciencia, ¿no? Darse cuenta, pucha, acá está pasando esto y yo algo chiquitito, pero algo puedo hacer. La Hora del Medio, el programa de las juventudes del taller El Lecturón, aquí en Radio de Noticias.